Nos encontramos nuevamente, esta vez para iniciar la segunda parte de nuestro curso de electrónica básica. Esta lección la dedicaremos exclusivamente al estudio de las fuentes reguladas, comenzando por su forma más simple, que es la implementación de un diodo Zener y un resistor. Luego seguiremos con los reguladores serie, tanto fijos como variables, y finalmente veremos la forma, tanto en los reguladores como en los Zeners, de obtener potencia adicional de los mismos. Comencemos ya mismo con nuestro tema. Usted conoce, porque ya lo hemos estudiado, el funcionamiento de los diodos comunes. Y sabe también que un diodo conduce cuando se lo polariza en directa, pero no cuando se lo polariza en inversa. Muy bien, a este respecto vamos a profundizar nuestro estudio. Preste atención. Como usted sabe, un diodo polarizado en directa, o sea, con el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, conduce la electricidad en este sentido. También mencionamos que si polarizamos un diodo en inversa, o sea, con el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, este no conducirá la electricidad, y es aquí donde nos vemos obligados a efectuar una aclaración. Si bien a los fines prácticos esto es así, en realidad el diodo polarizado en inversa presenta una pequeña conducción que, debido a lo insignificante de la misma, se la descarta. Pero debemos también aclarar que los diodos tienen un límite en cuanto al voltaje inverso que se les aplica, y cuando este es superado, se produce una avalancha de electrones que eleva la temperatura de la juntura y termina por destruirlo. Pero existe otro tipo de diodos en los que el fabricante modifica la juntura para que, a partir de una determinada tensión inversa, la pequeña corriente que circula aumente bruscamente sin que esto comprometa la integridad del componente. Por supuesto que esta corriente tiene también un límite que se encuentra especificado por el fabricante. A la diferencia de potencial capaz de producir la avalancha, se la denomina tensión de Zener, y se la abrevia BZ. Y en consecuencia, este es el nombre con el que se mencionan estos diodos. Entonces usted podría plantearme un interrogante. Si yo tengo un diodo Zener de un valor determinado, por ejemplo 6 volt, y le aplico 7 volt, ¿es lo mismo que si le aplicara 12? La respuesta, por supuesto, que es negativa, porque yo le tengo que responder que cuanto más alta es la diferencia de potencial, mayor es la corriente que circula por el Zener, y cuanto mayor la corriente, mayor es la temperatura, y ya sabemos cómo se llevan los semiconductores con este último parámetro. Pero ahora vamos a ver cuál es la verdadera utilidad de los diodos Zener. Como nuestro objetivo es trabajar siempre que sea posible sobre ejemplos prácticos, vamos a suponer que tenemos que alimentar un equipo, pero que este equipo tiene las características de que la fuente de alimentación debe ser perfectamente estable. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, sabemos que las fuentes que hemos visto distan mucho de ser perfectamente estables, y es por este motivo que se desarrollaron las fuentes reguladas. En la figura tenemos graficada la forma más elemental de una fuente de este tipo. Analicemos su funcionamiento. El diodo DZ1 tiene una tensión de Zener de 6 volt y el resistor
R1 es de 10 ohm. Al conectar la alimentación al circuito, circulará corriente a través de la resistencia y el Zener. Pero como este tiene una tensión de Zener característica de 6 volts, en el punto A tendremos este valor. Vamos a explicarlo de otra forma para que se entienda mejor. En el diodo Zener siempre se producirá una caída de 6 volts y en el resistor tendremos el resto del voltaje. O sea, que si sumamos la caída entre A y masa y entre A y más B, obtendremos el total de la tensión de alimentación. Vamos a aclararlo mejor para dejar bien fijado el concepto proponiendo un ejemplo real. Imaginemos que por algún motivo la tensión de más B se incrementa. El Zener mantiene la tensión en el punto A, incrementando la corriente que lo atraviesa. La tensión en A permanece invariable y lo que se eleva es la tensión sobre el resistor. De modo que si las volvemos a sumar, obtendremos nuevamente la tensión de más B. En el caso inverso, es decir, cuando baja la tensión de más B, también disminuye la corriente sobre el Zener y la caída de tensión sobre el resistor, manteniéndose invariable la tensión entre el punto A y masa. Por supuesto que aquí también, si sumamos la caída en el diodo y en el resistor, obtenemos el total de la tensión de alimentación. Dicho en estos términos, parecería que ya tenemos solucionado nuestro problema y ya la fuente de alimentación funciona. Pero nuevamente le tengo que indicar que no es así, porque en realidad este circuito funciona tal como está en realidad, pero si analizamos, como vamos a hacer ahora con la ley de Ohm, vamos a ver que los valores que nos va a entregar van a ser demasiado elevados. Ustedes observen esto. Vamos a asignarle a más B una tensión de 15 volts. Y acá, en el punto A, le vamos a cargar una resistencia de carga que quiere significar, graficar el circuito, el equipo que nosotros vamos a cargarle a esta fuente regulada. Entonces, vamos a analizar todo este circuito con la ley de Ohm. Sabemos que intensidad es igual a tensión sobre resistencia, que vendría a ser igual a 9 volts, porque si acá tenemos 6 volts, el resto lo tenemos acá, o sea, cae sobre la resistencia, o sea que tenemos 9 volts sobre la resistencia de 10 ohm. Esto va a ser igual a 0,9 amperes, o sea, 900 miliamperes. Desde ya les voy diciendo que esto es una barbaridad. Ustedes van a ver cuando yo haga el cálculo de potencia. Ustedes recuerden que ahora son 0,9 amperes la corriente que tenemos. Vamos a borrar esto y vamos a hacer el cálculo de potencia. Tenemos que potencia, como ya sabemos, es igual a tensión por intensidad.
que esto, tensión, tenemos 9 volt, que ya la conocemos, o sea, la que cae sobre la resistencia, por 0,9 amperes, o sea, los 900 miliamperes que acabamos de ver. Esto nos da 8,1 watts. Este valor es demasiado elevado, tanto para el resistor, porque un resistor de 10 ohms por 8,1 watts, o por 10 watts tendría que ponerle, tiene un tamaño muy grande y además produce una gran disipación. Y también, como la corriente tendría que circular por el Zener, no se consiguen Zeners en el mercado en forma habitual de más de 1 o 2 watts. Entonces usted me podría decir, pero es muy fácil, yo le aumento el valor de la resistencia para que circulen unos pocos miliamperes y ya tengo solucionado el problema. Y yo le tengo que decir nuevamente que no o que sí a medias. ¿Por qué? Porque si el equipo, y esto téngalo muy presente, muy en claro, si el equipo representado por RC que usted carga en el punto A, o sea, en la fuente regulada, consume más corriente que la que circula por R1 y DZ1, esta resistencia queda en serie, o sea, la corriente circularía así, quedaría en serie con el equipo que usted le carga y entonces el equipo funcionaría mal porque tendría una resistencia muy elevada que no sería capaz de proporcionarle la corriente que el equipo necesita. Por lo tanto, ahora vamos a tener que ver la forma de lograr obtener una mayor potencia, pero de una forma más adecuada, como veremos seguidamente. Como vemos, esta es la forma que hemos adoptado. En primer lugar, usted ve que hemos aumentado el valor del resistor, porque de esta forma ahora tenemos el mismo circuito que antes, pero con una pequeña corriente circulante. Claro, esa pequeña corriente que circula es suficiente para activar la base de este transistor NPN que está puenteando al Zener. Vamos a analizar su funcionamiento, vamos a ver que es muy fácil. En principio tenemos el mismo circuito de antes, pero como la base del transistor está conectada en la salida de la fuente regulada, que vendría a ser esta, la fuente regulada, la base de la fuente regulada es esta. Como la base la tenemos ya bien regulada, en el emisor, que es por donde nos va a salir la corriente, también tendremos la tensión perfectamente regulada. Como ven, es un circuito muy simple. Y si usted recuerda la lección anterior, tendrá que coincidir conmigo en que este transistor se encuentra conectado en configuración colector común. ¿Por qué? Porque primero, tiene el colector conectado a más B. Segundo, la salida se toma desde el emisor. Tercero, la salida se encuentra en fase con la entrada, porque si usted aumenta el valor del Zener, aumenta la tensión entre emisor y masa, y si usted lo disminuye, también va a disminuir la tensión de emisor y masa. Y cuarto, finalmente, se aprovecha la ganancia de corriente que tiene este tipo de configuración. Esto se podía haber hecho también con un transistor PNP, pero generalmente la configuración que más se utiliza por lo simple y por lo fácil es esta con un transistor NPN. Si usted analiza un poquito más este circuito, verá que tiene tres terminales.
Todos estos componentes se pueden resumir en tres terminales. Uno de salida, tomado desde el emisor del transistor, otro de entrada, tomado desde la unión del colector con R1, y uno común tanto a la entrada como a la salida, que es el terminal de masa. Comercialmente, esto ya se fabrica en un encapsulado denominado TO66, que ahora ya les voy a dibujar. O sea, todo este circuito se fabrica en un solo circuito integrado de tres terminales, como vamos a ver ahora, luego que terminemos de borrar esto. El encapsulado TO66 es este. Y tienen tres terminales. Uno de entrada, otro de masa y un tercero de salida. En la entrada, para completar la acción de la fuente de alimentación y para terminar de filtrarlo, se le suele conectar, no obligatoriamente, un capacitor de 100 nanos. Y en la salida, también, esto no es obligatorio, es totalmente opcional, se puede completar la acción con un capacitor de 100 microfaradios. La ventaja de estos circuitos integrados sobre lo que hemos visto anteriormente es que tienen un tamaño mucho menor que lo que usted podría fabricar con tres componentes. El costo es muy reducido. Además, dentro de este circuito integrado vienen complejos circuitos para lograr una estabilización mucho más estable de la que hemos visto, y además vienen protegidos contra cortocircuitos y contra problemas de temperatura. Por supuesto que si usted lo conecta bien, estos circuitos integrados son prácticamente indestructibles. En la salida se pueden obtener hasta 1 ampere, que esa es la corriente máxima que toleran. Como condición obligatoria, tanto en este como en cualquier circuito de regulación que usted utilice, siempre deberá aportarle en la entrada 2 volts más de lo que el circuito integrado o el regulador serie, como le quiera llamar, está preparado. O sea que si este fuera un 7812, acá tendríamos que ponerle en la entrada por lo menos 14 volts. Estos circuitos integrados vienen también para tensiones negativas. Los denominados 78 empiezan por 0,5 y terminan hasta 24, son para tensiones positivas. Y los que comienzan con el número 79, también 0,5 a 24, son para tensiones negativas. Ahora bien, estos circuitos integrados, estos reguladores serie, pueden tolerar una corriente máxima de 1 ampere, pero hay formas de obtener mayor potencia de estos y lo vamos a ver ahora mismo. La forma de obtener mayor potencia de los reguladores serie
es puenteándolos con un transistor de la misma forma en que lo vimos cuando conectábamos un diodo Zener y un resistor. Aquí vemos que la salida del regulador se conecta directamente a la base del transistor polarizándola. Observe que la corriente que circula desde más B pasa por colector, emisor del transistor y finalmente circula por la carga, siendo regulada en su base por la salida del regulador serie, de la misma forma, como ya lo dijimos, que vimos en el ejemplo del Zener y el transistor. O sea, con una pequeña corriente en la base estamos manejando una importante corriente que circula por el circuito emisor-colector del transistor. Tanto en esta como en cualquier situación cuando se efectúe una polarización de este tipo, o sea, con un transistor, se deberá tener en cuenta que en la juntura emisor-colector se pierde aproximadamente 1 volt. Esto se puede compensar intercalando un diodo de 1 ampere en la forma en que se indica, o sea, con el ánodo en el terminal de masa, intercalándolo con la masa misma del circuito, o sea, con el cátodo a masa. Este recurso también se lo puede utilizar para elevar la tensión de un regulador serie cuando no se dispone del valor que necesitamos, de manera que se pueden agregar 2 o 3 diodos en serie con el terminal de masa hasta conseguir una determinada tensión en la salida. Y finalmente nos vamos a ocupar de los reguladores serie, esta vez variables. ¿Qué queremos decir con esto? Que no son fijos, o sea que la tensión de salida puede ser variable a voluntad del usuario. Por supuesto que mantienen siempre las características de estabilización. Vamos a ver su circuito. Es muy sencillo. Vienen también en un encapsulado TO66, tienen un terminal de entrada, otro de ajuste y un tercero de salida. Entre el terminal de ajuste y masa se conecta un potenciómetro o un preset, y entre el de salida y el de ajuste un resistor. Si usted quiere puede hacer lo mismo que con los reguladores fijos, o sea, conectar un capacitor de 100 nanos en la entrada y otro de 100 micros en la salida, por supuesto en forma opcional. Acá le vamos a cargar el equipo, o sea, la resistencia de carga. La forma en que varía la tensión en la salida es moviendo el cursor del potenciómetro, porque haciendo esto modificamos la tensión del punto de referencia, o sea, el terminal de ajuste. La mínima tensión que se puede obtener con este tipo de reguladores es 1,25 volt y la máxima es la tensión de más B, siempre que ésta no supere los 45 volt. La disposición física es igual que la de los reguladores serie fijos, pero se diferencian en que la forma de conectar las patas es ajuste, salida, entrada.
Este integrado se denomina LM317 y en la actualidad es un integrado muy usado para elaborar fuentes de alimentación. Si usted quiere, también puede puentearlo con un transistor de la misma forma en que vimos con los reguladores fijos. Simplemente en la salida, ya la resistencia de carga no estaría acá, por supuesto, ¿no? Conectaríamos la salida a la base del transistor, el colector A más B, y recién aquí conectaríamos la resistencia de carga. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo para que se note bien. O sea que acá tenemos la resistencia de carga. De modo que con una pequeña corriente de salida obtenemos una importante corriente en el circuito colector-emisor del transistor. Ahora vamos a pasar a la sección de laboratorio donde veremos la aplicación práctica de todos estos circuitos que hemos visto y los que le agregaremos algunas cositas más para que ustedes puedan interiorizarse más sobre el tema. Vamos a comenzar nuestra sección de laboratorio con este circuito elemental de fuente regulada. Observe que tenemos un resistor limitador, en este caso de 1K, y un Zener en serie polarizado como corresponde en inversa. En este caso es de 4,7 volt. La tensión de alimentación, o sea, de más B, la hemos fijado en 12 volt y ahora vamos a medir lo que nos entrega en la salida, o sea, en el punto medio del divisor formado por el resistor limitador y el diodo Zener, o sea, acá en la salida. Yo ahora voy a darle corriente, a esto le voy a dar alimentación. Observen que no da exactamente 4,7 porque ustedes ya saben que a veces hay pérdidas en los cables y además les informo que los diodos Zener siempre tienen una pequeña tolerancia. Si cambiamos el diodo Zener por otro de un valor distinto, en la salida esta vez obtendremos la lectura correspondiente. Ahora bien, si usted en algún momento tiene un diodo Zener pero no dispone de sus características, fácilmente con el procedimiento que acabamos de ver podrá determinar su valor. Ahora le voy a enseñar un pequeño recurso para convertir uno o varios diodos comunes en un Zener. Como usted sabe, el Zener se debe polarizar en inversa y posee una caída característica, o sea, una determinada tensión de Zener. Pero también sabe que los diodos comunes también producen una caída de tensión, en este caso de 0,6 a 0,7 volt, pero en directa. Ahora bien, en caso de necesitar un diodo Zener de un valor determinado y no tenerlo, se podrán conectar varios diodos comunes al revés de cómo se conecta el Zener, o sea, en directa. Y de esta forma, por la simple suma de las caídas de cada diodo, obtendremos el valor que necesitamos. Vamos a efectuar la prueba reemplazando el Zener por estos 4 diodos. Observe que están al revés de cómo se conecta el diodo Zener. Y
vamos a ver lo que obtenemos cuando conectemos ahora mismo la alimentación. Observe que hemos obtenido el resultado esperado, porque si usted suma los valores que caen en directa en cada uno de los diodos, obtendrá aproximadamente este valor. Por supuesto que la regulación que produce un diodo Zener es mucho más efectiva por lo estable, pero en la práctica yo le puedo asegurar que esta solución es sumamente efectiva. Otra característica de los diodos Zener es que cuando se necesita un valor demasiado alto o nos encontramos en la necesidad de obtener una tensión muy exacta para la cual no existe un Zener cuyo valor comercial se adecue, se puede apelar a disponerlos en serie, como aquí, sumándose en este caso las dos tensiones. Volviendo a nuestro circuito de regulación, usted se preguntará cómo hace para calcular el resistor limitador, o sea, RL. Note que por RL no solo circula la corriente que toma dZ1, sino también la que se deriva por RC, o sea, por la carga. De modo que cuando se efectúe el cálculo de RL, se deberá tener en cuenta este último factor. O sea, recapitulando, la corriente circula por RL, pero también lo hace por dZ1 y por RC. Vamos a asignar valores comerciales a todos los factores, comenzando por dZ1 de 6,2 volt. Se escribe 6V2 y este es capaz de disipar una potencia de 1 watt. Como tensión de alimentación, asignamos 15 volt. Otro factor es la corriente que deberá circular por el Zener. Como sabemos que este es capaz de disipar una potencia de 1 watt, aplicaremos la fórmula que ya conocemos. Entonces, I, o sea, intensidad que circulará por dZ1, es igual a W, o sea, potencia, sobre tensión, que esto es igual a 1, o sea, 1 watt, sobre 6V2, que es lo que cae sobre el Zener, que es igual a 0,161 amperes, o sea, 161 miliamperes. No nos conviene tomar este valor, pues estaremos trabajando sobre el límite de la corriente que soporta el Zener. Tampoco es conveniente asignar menos del 20% de esta intensidad, pues por debajo de este valor el Zener no regula adecuadamente. Propondremos entonces un salomónico 50%, con lo cual estaremos cubiertos en los dos extremos. Por lo tanto, 0,161 dividido 2 es igual a 0,08 amperes, o sea, 80 miliamperes. Nos falta el valor de IRC, o sea, lo que va a consumir el equipo. Y vamos a suponer que es un equipo que consume 0,02 amperes, o sea, 20 miliamperes. Resumiendo, disponemos de los siguientes valores asignados. BCC, 15 volt. dZ1 es igual a 6,2 volt. La intensidad que circulará por dZ1, o sea, I de Z1, es igual a 80 miliamperes. Y finalmente, la intensidad que circulará por la carga, o sea, IRC, es igual a 20 miliamperes. Entonces, la fórmula es la siguiente. RL, o sea, la resistencia limitadora, es igual a BCC, o sea, la tensión de alimentación, menos dZ1, o sea, lo que cae en el Zener, sobre la intensidad que circula por el Zener, o sea, I dZ1,
más IRC, o sea, la intensidad o la corriente que consume el equipo. Entonces, ponemos los valores y son 15 volt menos 6,2 sobre 0,08 más 0,02. Esto nos da 8,8 sobre 0,10 es igual a 88 ohm. Como este no es un valor comercial, asignaremos 82 ohm a RL, con lo cual nuestra fuente regulada funcionará perfectamente. Como estudiamos en la sección teoría, vamos a ver ahora la forma de obtener mayor potencia de nuestra fuente regulada, efectuando el puente con un transistor de potencia. Aquí utilizamos un tip 41, aunque podía haber sido cualquier otro adecuado a la potencia a controlar. Voy a conectar la fuente de alimentación y medimos tensión en el punto A, o sea, en la base del transistor. Preste atención a la lectura. Ahora, traslado la punta del tester al emisor y como puede ver, estamos midiendo casi lo mismo, con una pequeña pérdida que, como usted ya sabe, se produce entre emisor y colector del transistor. Como ya dijimos, esta vez, en lugar de controlar una pequeña corriente, con este método podemos trabajar con varios amperes, siempre que al transistor le adosemos el disipador correspondiente, no olvidando la grasa siliconada. Como vemos, tenemos efectuada una conexión muy simple, como es la de este regulador serie 7805. Conectamos la alimentación y comprobamos que efectivamente disponemos de 5 volt a la salida con la tolerancia correspondiente. Pero si usted necesita ajustar la tensión de salida para alimentar un equipo y no dispone del regulador exacto, puede conectar, como aquí, varios diodos en serie. De esta forma, en la salida se irá elevando progresivamente la tensión, como podemos comprobar con la lectura del tester. Finalmente, la conexión del regulador variable LM317 la dejamos para la sección práctica, donde construiremos una fuente regulada regulable. La sección práctica de esta lección consistirá en el armado de una fuente de alimentación regulada, regulable, pero esta vez lo haremos a partir de una plaqueta virgen. En primer lugar, analizaremos como siempre el circuito. Luego, diseñaremos la plaqueta y aprenderemos el uso del marcador indeleble y los símbolos transferibles para finalmente introducirla en una bandeja con percloruro de hierro. Yo les recomiendo especialmente el armado de esta fuente porque debido a sus características de bajo precio y confiabilidad, le servirá no solo para el taller, sino que le encontrará múltiples aplicaciones limitadas solo por su imaginación. He aquí el circuito en el que, como ve, usted ya conoce el funcionamiento de todos sus componentes, lo que le demuestra los adelantos y progresos experimentados a lo largo del presente curso. En primer lugar, tenemos el transformador T1
que se conecta a la línea de 220 volt a través del interruptor SW1. El secundario de este transformador reduce la tensión a 30 volt y este será el valor que aproximadamente nos entregue la fuente. Y decimos aproximadamente porque usted ya sabe, porque lo hemos estudiado, que luego de pasar por el puente de diodos y el capacitor C1, los 30 volt que nos entrega el transformador se elevarán un 41%, o sea, 30 por 1,41. Y luego habrá que restarle la caída equivalente a 2 diodos. Continuando con el análisis, usted se preguntará para qué conectamos en paralelo con C1 a un pequeño capacitor C2 de un valor prácticamente insignificante, o sea, 100 nanos contra 4700 microfaradios. El motivo es muy simple. Luego de la rectificación y el filtrado, siempre queda un resto de impurezas de frecuencias relativamente altas producidas por los diodos. Esto se traduce en picos de tensión denominados tensión de rizado o ripple, que un capacitor electrolítico no está preparado para absorber, pues tiene una respuesta muy lenta. El capacitor cerámico, en cambio, cumple aceptablemente esta función. Muy bien, ya tenemos la tensión perfectamente rectificada y ahora observe que se divide en dos caminos, uno hacia el colector de T1 y el otro a la entrada del regulador LM317T, o sea, IC1. En cuanto al terminal de ajuste, lo hemos conectado al punto medio del divisor resistivo compuesto por R1 de 220 ohm y R2 un potenciómetro de 5K. Actuando sobre el cursor de este último, modificamos la tensión de referencia en el terminal de ajuste, por lo que en el terminal de salida obtendremos la correspondiente variación de tensión. Finalmente, la salida de IC1 funciona como referencia de la base de T1 que eleva o disminuye la tensión en la salida, o sea, en el emisor. Hasta aquí el funcionamiento normal, pues con esta configuración se puede obtener una corriente de varios amperes determinados por la elección del transistor de salida. Pero si usted necesita aún más corriente, por ejemplo 20 o 30 amperes como suele utilizarse en los equipos de comunicaciones, puede agregar transistores en paralelo de la siguiente forma. Como puede ver, tanto los colectores como las bases se encuentran unidos, pero en cada emisor dispusimos en serie un resistor de 0.47 ohm por 5 watts que luego se unen a la salida. Si no se intercalaran estos resistores y se conectaran los emisores entre sí, el transistor que posee mayor ganancia comenzaría a trabajar antes, evitando que lo hagan los otros dos, y como la corriente que se le exigiría sería demasiado alta, levantaría temperatura y se quemaría, y así les ocurriría sucesivamente al resto. Cada resistor conectado en serie con el emisor produce una limitación en la corriente y, por supuesto, la correspondiente caída de tensión relativa. De esta forma se equilibra la carga distribuyéndose la corriente en forma satisfactoria a través de todos los transistores de salida. Damos por sabido, por obvio, que si vamos a manejar una corriente de tal magnitud, también, además de lo que ya hemos expuesto, tendríamos que cambiar también el transformador de poder, los diodos, tendríamos que aumentar la capacidad de C1 o aumentar la cantidad de capacitores y además, esto es muy importante, proveerle al circuito una plaqueta
preparada para erogar semejante corriente. Por lo tanto, las pistas que dibujemos van a tener que ser más gruesas y además, en lo posible, rellenarlas con estaño. Muy bien. Hechas todas las aclaraciones, vamos a comenzar ya mismo con nuestra tarea. Bien, aquí ya tenemos dispuestos todos los elementos. En primer lugar, la plaqueta que vamos a limpiar en principio con lana de acero. Luego dibujaremos con el marcador indeleble, que debe ser de buena calidad, lo mismo que el percloruro de hierro. Y finalmente la bandeja de plástico en donde pondremos el percloruro y la plaqueta, y donde finalmente se efectuará el proceso. Comenzaremos con el primer paso, que consiste en limpiar la plaqueta. Como ven, aquí ya tenemos la plaqueta y vamos a proceder a limpiarla bien a fondo para que quede totalmente brillante, porque si no se la limpia correctamente, luego el marcador, habrá lugares en donde no tome correctamente y luego, por no limpiar, tenemos un problema. Observe cómo queda luego de limpia. Así es como debe quedar. En primer lugar, debemos confeccionar el circuito. Yo ya lo tengo hecho. Y observe que simplemente hemos trasladado el esquema eléctrico a la plaqueta, lo que no nos ha ofrecido ninguna dificultad. En primer lugar, aquí tenemos el puente de diodos y el capacitor C1, teniendo cuidado con las polaridades, y a continuación, y en paralelo con C1, conectamos a C2. Note que los terminales de entrada, ajuste y salida del regulador IC1 no coinciden con el esquema, porque debido a la disposición interna de este componente, el ajuste corresponde a la patita izquierda, la salida al del centro y la entrada al de la derecha. Igual tuvimos que hacer con T1, que como usted sabe es base, colector, emisor. Por supuesto que este diseño podría haberse efectuado de varias formas y esta es solo una de ellas, que es la que se nos ocurrió a nosotros. Pero si usted quiere, puede confeccionarla según su propia creatividad, siempre que respete el esquema eléctrico. Esto se lo digo porque si bien la plaqueta podría haberse confeccionado en la mitad de este tamaño, no lo estimamos conveniente para no complicar a quien hace sus primeras armas en este tema. Bueno, pero ahora tenemos que trasladar este dibujo a la plaqueta y usted se preguntará cómo vamos a hacer. Observe que esto es una transparencia que dispusimos sobre un papel blanco con el único fin de que se pueda notar el dibujo. Aquí tenemos otra transparencia con la disposición de los componentes que hicimos coincidir con la de abajo. Pero si usted piensa que ya nos vamos a poner a dibujar la plaqueta reproduciéndola fielmente, le tengo que responder que no, porque en realidad lo que usted está viendo es la plaqueta del lado de los componentes y el dibujo, o sea, el lado del cobre, está debajo. O sea que correspondería a una visión en espejo y en realidad así se dice. ¿Cómo solucionamos este inconveniente? Muy fácil. En primer lugar, voy a quitar la impresión de componentes y la voy a reemplazar por la plaqueta con el lado cobre hacia abajo. Ahora la doy vuelta junto con la transparencia y ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora
es inmovilizarla con cinta adhesiva para poder trabajar. Ahora bien, podríamos haberla copiado con un carbónico, pero en principio la plaqueta no toma bien la tinta del carbónico. Además, debido a lo simple del dibujo, la mejor forma es como yo le voy a enseñar ahora, con un punzón, que también puede ser la punta de un compás en desuso. Vamos a puntear, o sea, vamos a efectuar una perforación en cada una de las islas con la ayuda de un martillo liviano. Observe, yo voy a hacer algunas ahora. Ve que es fácil, porque de esta forma nos van a quedar marcadas todas las islas. Y así vamos a seguir hasta terminar con la última de las islas. Luego de terminado el punteo, quitamos la transparencia y ya tenemos bien marcadas todas las islas de la plaqueta. Entonces aprovechamos y las dibujamos con el marcador indeleble. Aunque también se pueden utilizar los símbolos transferibles, que son muy fáciles de aplicar. Nosotros vamos a hacer algunas islas con este método para que usted luego aprecie las diferencias. Observe cómo ya nos resulta muy fácil identificar todas las islas, puesto que las tenemos ya punteadas como dijimos. Así que con el marcador le vamos a dibujar cada una de las islas. Por ejemplo, estas dos van juntas y entonces por eso las dibujamos así unidas. Seguimos una a una y ahora voy a cambiar el marcador por los símbolos transferibles para que ustedes vean cómo se utilizan, que también es muy fácil. Observe que con el solo hecho de repasar con la virome por sobre el símbolo, este ya tendría que quedar transferido, como evidentemente así es. Vamos a hacer uno más en cámara para que no nos queden dudas. Y luego mostraremos todas las islas terminadas. Muy bien, esto ya prácticamente ya está. Ahí está. Una vez terminadas todas las islas, como estamos viendo, trazaremos las pistas observando el dibujo y aquí podemos también utilizar el marcador indeleble o los símbolos transferibles. Para el uso del marcador indeleble le voy a dar dos consejos. En primer lugar, una vez efectuada una pista, como ahora, que es la que yo estoy haciendo, si usted nota que en algún tramo quedó alguna imperfección con poca tinta, no intente trazarla nuevamente, porque lo único que conseguirá será profundizar la falla. La solución es rellenarla de esta forma, aplicándole pequeños puntitos, con lo cual se consigue un mayor aporte de tinta. El segundo consejo es que nunca deje abierto el marcador, porque el disolvente se evapora rápidamente y una vez seca la fibra queda inutilizada. Para el manejo de los símbolos transferibles vamos a proceder de la siguiente forma. Apoyamos la pista y la repasamos con una virome hasta que notemos que fue transferida. Observe cómo la voy
repasando. Luego, con cualquier instrumento cortante, cortamos el resto de la misma para que no se desprenda y ya está. Vamos a hacer una más en cámara. Mientras hacemos esto, le voy diciendo que una vez terminado el trabajo, deberemos verificar que no existan zonas sin tinta o pistas con rajaduras, pues el percloruro atacará todo lo que no esté bien cubierto. Ya tenemos transferido el dibujo de la plaqueta, que no tiene por qué ser exactamente igual. Por ejemplo, aquí no respetamos el ángulo recto, pero lo que realmente importa es que las pistas unan las islas que corresponden. Ahora tenemos que trabajar con el ácido y por lo tanto le voy a hacer una advertencia. Cuidado con la ropa. Una gota de percloruro de hierro no sale más. Por lo tanto, tome todas las precauciones para que esto no le ocurra. Otra advertencia. La bandeja con la que trabaje deberá ser de plástico o de vidrio, pero nunca de metal, porque este será atacado por el ácido y mucho menos elija una bandeja de aluminio, porque este elemento reacciona con el percloruro y burbujea. De todas maneras, para la piel no es agresivo para nada y por lo tanto se lo puede tocar sin ningún temor, con la precaución de enjuagarlo inmediatamente, porque si se seca después no sale. Bueno, ya tenemos la bandeja de plástico con la plaqueta y vamos a verter el percloruro. Una pequeña cantidad, no hace falta más. La plaqueta está así, con el dibujo hacia arriba, para poder ver el proceso, que durará aproximadamente unos 20 minutos. Si usted quiere acelerar el proceso, puede agregar un chorrito de agua caliente o bien poner la bandeja al baño María, con lo cual la puede tener lista en unos 10 minutos. Durante este proceso, para acelerarlo, es conveniente hacer como estoy haciendo yo, producir una pequeña agitación, un pequeño oleaje en el percloruro para acelerar el proceso, como ya les digo. Vamos a ir viendo en sucesivas tomas cómo el cobre va desapareciendo de la plaqueta. Ya han pasado aproximadamente unos 10 minutos. Seguimos haciendo oleaje y observe cómo yo voy a sacarlo un poquito, cómo el cobre ya está siendo removido de la plaqueta desde afuera hacia adentro. Observe que yo la levanté con un palillo, o sea que no introduje en el percloruro ni un destornillador ni ningún elemento metálico, porque si no, este sería atacado por el ácido y aunque lo limpiara, aunque lo enjuagara, me quedaría manchado para siempre. Vamos a esperar un poquito más y en una segunda toma vamos a ver lo que sucede. El tiempo sigue transcurriendo y como usted puede ver, ya no es necesario levantar la plaqueta de la bandeja porque a simple vista podemos ver cómo sigue el proceso
y se va desapareciendo el cobre, siempre desde afuera hacia adentro. Ya han pasado aproximadamente unos 15 minutos y usted ve cómo el proceso sigue su marcha. Y ahora, en esta toma, cuando ya han pasado pocos minutos más, observe cómo ya casi el cobre ha desaparecido de la plaqueta. Vamos a dejarlo, seguramente en 5 minutos a lo sumo, serán necesarios para que el proceso finalice. Bueno, ya la tenemos lista. El ácido atacó todo lo que no fue dibujado y ahora la vamos a enjuagar dejándola bajo el agua corriente de 2 a 3 minutos para que quede completamente limpia. El percloruro de hierro es soluble en agua y es por este motivo que con solo enjuagarla, la plaqueta queda libre de ácido en poco tiempo. Tenemos aquí la plaqueta enjuagada y ya seca. El paso siguiente consiste en quitar toda la tinta y los restos de símbolos transferibles para dejar libres las pistas. Para esto, lo mejor y más rápido es volver a utilizar la lana de acero de esta forma. Vea que va quedando completamente limpia, pero si la dejamos así, con el tiempo se oxidaría, de modo que le deberemos aplicar flux con el fin de resguardarla. De este producto existen varias marcas en el mercado, pero de todas maneras, si usted no lo consigue, en cualquier ferretería compra resina y mezcla una pequeña cantidad con alcohol de cualquier tipo, lo deja reposar unas horas o un día y ya está, ya fabricó usted mismo el flux. Le aclaro que el flux se disuelve en el lugar en donde se efectúa la soldadura. Y le digo esto porque hay quienes creen que el flux se debe aplicar después, pero esto es un error de concepto. Ahora vamos a armar la plaqueta y para eso tenemos aquí el plano que nos servirá de guía. Como pueden ver, aquí están todos los componentes. Los 4 diodos, el set de pines, el regulador, el transistor de potencia, el capacitor C1, el capacitor C2, el resistor, el potenciómetro y también tenemos el transformador. Comencemos entonces con el armado de la plaqueta. Ponemos primero los 4 diodos con la polaridad correspondiente. Lo mismo hacemos con el capacitor C1, cuidado con la polaridad, recuerde lo que he estudiado. Seguimos con C2, que es el capacitor cerámico. Luego ponemos R1. Vamos a seguir con el regulador, o sea IC1. Luego ponemos el transistor de potencia, T1. Finalmente ponemos todo el juego de pines y dejamos para lo último el potenciómetro y el transformador, que los vamos a conectar directamente. Y aquí ya la tenemos funcionando. Usted habrá notado que no le hemos puesto el disipador a T1, pero esto es porque esta es una plaqueta de prueba y además no le vamos a aplicar ninguna carga. Pero usted sí deberá agregarlo junto con la grasa siliconada correspondiente. Además,
recuerde que el asiento del tip 41 corresponde al colector y por lo tanto deberá aislarlo del disipador con la mica y el buje correspondiente. Muy bien, vamos a iniciar la prueba. Observe que partimos de un valor de alrededor de 1 volt y vamos elevándolo con el potenciómetro suavemente hasta llegar al máximo. Es importante destacar el crecimiento lineal del voltaje, por lo que será muy fácil estabilizarlo en el valor que se necesite. Por supuesto que si usted arma esta fuente para su taller, le deberá agregar un voltímetro para no tener que utilizar el tester como nosotros en esta ocasión. También la puede completar con un amperímetro para visualizar el consumo de la carga, conectándolo en serie con la misma. Bueno, es muy poco lo que podemos agregar sobre este circuito. A nosotros nos ha dado múltiples satisfacciones debido a su bajo costo, facilidad de armado y obtención de sus componentes, además de la posibilidad de elevar la potencia de salida a valores realmente importantes, manteniendo intacta la estabilidad. Bien, nuevamente debo despedirme de usted y espero que esta clase haya colmado sus expectativas. No le voy a pedir que repase esta lección hasta aprenderla de memoria, pero lo que sí le voy a aconsejar es que experimente con lo que ya hemos visto, porque de esta forma usted aprenderá verdaderamente, con la base de lo que estudia y el resultado de sus experiencias personales. En nuestra próxima lección estudiaremos 2 temas. En primer lugar, las leyes de Kirchhoff y seguiremos con circuitos osciladores, tanto con transistores como con integrados. Luego, en la parte práctica, armaremos un temporizador con control por tacto adecuado para fijar el conocimiento de lo que estudiaremos. Será entonces hasta nuestra próxima lección.